tema de esta noche que vamos a tratar es el tema importante, es acerca de la iglesia. La gran pregunta ¿es importante la iglesia para Dios? Por supuesto que sí. Él mismo fundó la iglesia. Para nosotros existe la iglesia verdadera. ¿Y cuál es la iglesia verdadera? La Biblia los nombra en Apocalipsis, donde dice: aquí están la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Quiero decirles algo que quiero que entendamos. Y es que hay muchas personas, y entre ellas estaba yo. Hay muchas personas que no creen en ninguna iglesia. Pero la Biblia nombra la iglesia. La Biblia nombra una iglesia. En Santiago 5:14 dice: si alguno está enfermo, llame a un anciano de la iglesia. Llame a los ancianos de la iglesia. Iglesia. Ahí está nombrando el apóstol Pablo la iglesia. Entonces, la iglesia es importante, hermanos. En otra parte de la Biblia nombra la iglesia. Dice: no se dejen de reunir como algunos tienen por costumbre. Hay muchos de nosotros que hemos llegado a decir que yo no me reúno en ninguna iglesia. Yo sé, yo creo en Dios y yo le creo a la Biblia. Y es muy bueno, hermanos, que le creamos a la Biblia. Pero al momento de decir que yo no me congrego en ninguna iglesia, estamos yéndonos contra la palabra de Dios. Tú te puedes reunir con la iglesia que hable acerca de lo que la palabra de Dios nos habla, porque la Biblia nos hace saber que Jesús pronto vendrá por su iglesia. Nosotros conformamos esa iglesia. Las paredes es el templo, pero nosotros somos la iglesia. Somos los que nosotros conformamos parte del cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza, la iglesia. Eso lo dice la Biblia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Sé que nosotros hemos llegado a pensar que las iglesias no dan testimonio como debe ser. Pero el problema que estamos cometiendo nosotros en mirar los errores de los hermanos, que este vino así en pantaloneta, que este adulteró, que este fornicó, que este es un mentiroso, que este es un mal geniado, que la muchacha vino con minifalda. No, hermanos. Si nos ponemos a mirar lo malo, entonces te vas a condenar, porque iglesia perfecta no la vas a encontrar, no la vas a encontrar. Pero hay una iglesia en este mundo que busca de Dios. No es perfecta, pero busca de Dios. Y sigue la verdad como la Biblia la dice. Hay fallas, hay errores, pero no puedes justificar lo que haces con los errores de los demás, mirando los errores. Ninguna iglesia es perfecta, pero sí la Biblia nos asegura que en este mundo donde vivimos, donde pisamos, hay una iglesia, un remanente que Dios tiene para todos nosotros. Tienes que pedirle dirección a Dios. ¿Cuál
es la iglesia que tiene que predicar la verdad o que predica la verdad. El problema de nosotros es que nos justificamos en no ir a las iglesias mirando los errores de los demás. Y la Biblia dice, hablándonos Jesús, hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo, entonces podrás sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. La iglesia es lo primero que Jesús tiene para venir a rescatar. Si no hubiera iglesia, entonces ¿para qué Jesús murió? Si no hubiera iglesia, ¿para qué Jesús sufrió tantos años en este mundo? Pero Dios tiene un remanente. El problema eres tú, que miras la viga de los hermanos, cuando la Biblia dice que, oh hombre, que juzgas a las personas, eres inexcusable cuando juzgas, porque en lo que juzgas a una persona te condenas a ti mismo, y tú que juzgas practicas lo mismo. Y el problema es que nosotros queremos encontrar una iglesia perfecta, una iglesia que no digan mentiras, que no haya fornicación, y en toda iglesia vamos a encontrar gente cizaña. La Biblia dice, habla sobre la cizaña y habla sobre el trigo. Y cuando dice cizaña y dice trigo, se refiere a la iglesia. En la iglesia hay cizaña y trigo. Si tú quieres encontrar una iglesia real, una iglesia que ame a Dios, busque a las personas que aman a Dios. Fíjense en las cosas buenas de las personas, no fijémonos en las cosas malas, no nos fijemos en las cosas malas, fijémonos en el corazón, fijémonos en las personas que buscan de Dios. La iglesia eres tú, yo soy la iglesia, cada persona es una iglesia. Y cada uno de nosotros trata de buscar la verdad. Le pedimos a Dios que nos revele la verdadera identidad de la palabra de Dios. Sé que hay muchos anticristos, como dice Juan. Han surgido muchos anticristos y están con nosotros, pero no son de vosotros, dice el apóstol Juan. Entonces, para eso está la palabra de Dios. Iglesia sí existe. Iglesia que predique la palabra de Dios sí existe como está escrito y la hablan como la Biblia lo dice. El problema es que no te has esforzado por buscar una iglesia que busque la verdad. No te has preocupado en orar, en pedirle a Dios, Señor, dame revelación, llévame al lugar donde prediquen la verdad. Pero nosotros nos fijamos en los errores. Y si nos fijamos en los errores, nunca vamos a encontrar una iglesia. No la vas a encontrar jamás. Porque no hay iglesia perfecta. Somos, como dicen un dicho, somos personas imperfectas buscando a un creador perfecto. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero quiero decirte algo, si no crees en ninguna iglesia, entonces el sacrificio de Jesús está en vano para ti. No puedes seguir tus propios caminos, no puedes decidir si vas a la iglesia o no. El Creador, el Todopoderoso, el Majestuoso, manda a la iglesia, manda en que nos reunamos en el templo, manda en que vivamos
unidos. La Biblia dice que cada parte de la iglesia es diferente. Así como el cuerpo, dice la palabra de Dios, pone el ejemplo. Las manos, las piernas, los 5 sentidos, pero tenemos un cuerpo y así es la iglesia. Diferentes, pero conformamos una iglesia. Entonces, la Biblia dice que Él viene por su iglesia, por su remanente. Quiero decirte algo, yo tenía ese pensamiento en no creer en ninguna iglesia, pero le pedí a Dios que me revelara quién o qué iglesia habla sobre la verdad. Yo no puedo decir, Dios, dame una iglesia donde sea perfecta, no la voy a encontrar jamás, pero sí le estoy pidiendo a Dios que me revele cuál es la verdadera iglesia que habla la verdad que Dios tiene escogida antes de la fundación del mundo. Iglesia sí existe. No puedes poner pretextos, no puedes poner los errores de los hermanos como excusa para seguir tus caminos. No puedes. Te estás engañando. Por eso tienes que seguir a Dios. Tienes que leer la palabra de Dios. Dice la Biblia, no se dejen de reunir como algunos tienen por costumbre. Ahí está hablando de la iglesia. Reunir. Y si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Ahí está hablando Pablo. Y usted sabe que toda escritura fue inspirada por Dios y útil para corregir, enseñar, instruir, para que el hombre de Dios sea perfecto. Iglesia sí existe. La iglesia es real. Entonces quiero decirte algo. Pídele a Dios que te revele qué iglesia habla sobre la verdad que está escrito en la Biblia. Que si tienes ese pensamiento de no creer en ninguna iglesia como yo lo hacía, eso es un error y es un dardo del enemigo para que no estés en ninguna iglesia. Tú eres la iglesia, sí, es verdad. Cada uno conformamos la iglesia. Pero la Biblia dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estaré. Mire la unidad que Dios quiere. Ahí estaré. Y si nos ponemos a ver bien, donde dice, no se dejen de reunir como algunos tienen por costumbre, ahí demuestra que la iglesia sí existe, la iglesia verdadera. Porque si la iglesia no existiera, Jesús no habría venido aquí en la tierra a morir. El enemigo es el que está causando todas estas congestiones sobre las religiones. Yo entiendo que hay muchas religiones, pero una es la que habla de la verdad. El problema es la pereza mental, que no queremos buscar oración o información a Dios acerca de la verdadera iglesia. Eso es pereza. Porque una persona que cree en Dios y que busca al verdadero Dios, le pide a Dios revelación. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Espero que este mensaje les haya servido, que Dios los bendiga. Yo creo en la iglesia, yo creo que Jesús viene pronto. Y cuando digo pronto es porque las señales ya se están dando. El COVID es una señal mayor. Y las guerras que están pasando, las hambres, los terremotos, muchas cosas ya se están cumpliendo. Espero que Dios los bendiga y un fuerte abrazo.